Bueno, entonces, habiendo terminado la sintaxis de la lógica de predicados, queremos darle semántica a esa lógica, a lo que escribimos. Y, eh, y entonces, la semana pasada quedamos intuitivamente en cómo le íbamos a dar semántica a la lógica de predicados. Y la semántica, entonces, tiene que ver con decir si una fórmula es verdadera o es falsa, asociar un valor de verdad a la fórmula. Los predicados sencillos de la lógica de predicados, como true o como false, es muy fácil darles significado. True va a ser verdadero y false va a ser falso. A un predicado sencillo que dice P de K términos, que es un predicado, ya no va a ser tan fácil darle valor de verdad, porque depende de cómo interpretemos P, de qué significa P. Entonces el valor de verdad dependerá de lo que signifique P. Luego ya empezamos a tener que para darle significado a una fórmula lógica de predicados, a los predicados habrá que darles significado, porque si no, no podemos darle un valor de verdad, o sea, un valor de verdad a los predicados. Ahora, a los predicados sencillos, a los predicados compuestos, que son negación de un predicado o operaciones de dos predicados, operación booleana con dos predicados, con el i, con el o, con la implica, con la equivalencia. Entonces, el significado que le vamos a dar a esto es el mismo significado que le dimos a la lógica proposicional. O sea, este símbolo será el de negación y este será el de disyunción, conjunción, implicación o equivalencia, según lo que ya hemos puesto allí. Y se utilizan las mismas tablas de verdad que utilizábamos en la lógica de predicados para darle verdad a estos predicados compuestos. Y lo único, bueno, entonces lo nuevo va siendo los predicados sencillos, que ya no son lógicas, ya no son variables proposicionales, sino predicados sencillos que tienen K términos, o estos nuevos predicados, estos que vienen con la A volteada X, phi dos puntos psi, que lo que queremos significar es un cuantificador universal, o sea, queremos como que significa un para todos los X que cumplan con psi vale phi, entonces su valor de verdad dependerá de que todos los X que cumplan con el predicado psi cumplan también el predicado phi. Y vamos a ver que eso es como una especie de conjunción. Una conjunción no de dos, sino de muchos elementos a la vez. Esto se llama conjunción generalizada. Y este, que es la E al revés, X, phi, psi, dos puntos phi, su valor de verdad dependerá de que exista un X, no de que todo, sino que haya un X que cumple el predicado psi y a la vez también cumple el predicado phi. Y a esto van a ver que lo vamos a asociar con una disyunción generalizada. Aunque uno vea el O ahí hay un O, no entre dos, sino uno entre muchos, y entonces una disyunción generalizada. Y esa es como intuitivamente, la semántica que le queremos dar a los predicados. Y entonces, si uno quiere pronunciar sobre la verdad o falsedad de un predicado, cualquiera, será necesario interpretar los predicados sencillos. O sea, para interpretar los predicados sencillos, ¿qué hay ahí adentro? Ahí adentro hay símbolos de predicado, entonces hay que interpretar los símbolos de predicado. Y en los términos de una estrategia que puede haber símbolos de constante y puede haber símbolos de función. Y también puede haber símbolos de variable. Entonces habrá que aprender a interpretar todos esos símbolos de constante, de función, de predicado, y a esa interpretación se le da la que se va a llamar un modelo. En la lógica proposicional, uno tenía que, había que interpretar las letras, las variables proposicionales, y solo había dos posibilidades, o la interpretaba como true o la interpretaba como false. Pero aquí hay nombres de predicados, símbolos de constante, símbolos de función, y habrá que decir cómo se interpretan. Cuando alguien me diga cómo se interpretan, me está dando un modelo para interpretarlo, y vamos a ver ejemplos ahorita. Y una vez yo tenga cómo interpretarlos, entonces ya puedo calcular la verdad o falsedad de la proposición con respecto a ese modelo. O sea, la verdad está con respecto a un modelo que me dan. No es una verdad absoluta en principio, es una verdad con respecto a un modelo. Igual pasaba en la lógica proposicional. La verdad era con respecto a una interpretación. Después aparecieron unas fórmulas que eran verdades en cualquier interpretación. Entonces las llamamos tautologías y dijimos, esto es verdad independiente del modelo. Aquí no va a pasar lo mismo. Vamos a tener que la verdad es con respecto a un modelo, pero vamos a tener fórmulas que van a ser verdades con respecto a cualquier modelo que se nos ocurra. Entonces van a ser las tautologías de la lógica de predicados, igual que hicimos con la lógica proposicional. Entonces, esa es la idea de la semántica.
pero hasta ahora es una idea, no la hemos formalizado. Vamos a tratar de formalizarla, pero antes de formalizarla, vamos a entender ese concepto de modelo que queremos decir. Entonces, para entenderlo, vamos a usar este dibujito que hay aquí. Vamos a suponer que tenemos encerrado aquí en este rectángulo, tenemos unos círculos y unos cuadrados. Como ven, aquí hay unos círculos y unos cuadrados. Bueno, aquí no hay cuadrados, pero bueno, aquí adentro vamos a tener círculos y cuadrados. Con la C vamos a llamar el predicado ser círculo y la U va a ser el predicado ser un cuadrado. Y esos círculos o cuadrados pueden tomar colores R de rojo, V de verde y A de azul. ¿Sí? Y entonces este es un mundo en el cual hemos dibujado círculos y cuadrados rojos, verdes y azules y a esto es lo que vamos a llamar un modelo. Y entonces lo que queremos ahora en este ejercicio, el primer ejercicio es entender cómo el modelo determina la verdad o la falsedad de una fórmula. Entonces les voy a pedir el favor de ir a Socrative. En Socrative se loguean, recuerden, se loguean en el salón que se llama JFDF, JFDF, Juan Francisco Díaz Frías, Universidad del Valle. Se loguean en ese salón y quedan pendientes de la actividad que ya voy a lanzar. Entonces, vamos a lanzar una actividad que es la de modelo. Les dije que prepararan para hoy. Entonces vamos a lanzarla así. Vamos a hacerla todo el tiempo. Y entonces a ustedes les debieron salir 6 preguntas. Y la idea es que contesten cada una de 6 preguntas. Esas 6 preguntas corresponden a, ¿usted cree cuál sería el valor de verdad de esta fórmula A de A en este modelo? El modelo que de que hablamos siempre es este. Este es el modelo. Entonces, en ese modelo, la fórmula A de A, donde A significa azul, acuérdense, V significa verde, R significa rojo, U significa cuadrado y C significa círculo. Entonces, interpretar esta fórmula, existe X tal que R de X, dos puntos U de X o C de B, interpretar esta fórmula, interpretar esta, interpretar esta, interpretar esta. Entonces, lo que le estamos preguntando en cada caso es, ¿qué da en ese caso interpretar las fórmulas? Ustedes van diciendo verdadero o falso y ahorita miramos las respuestas que nos dieron. ¿No me están escuchando? Santiago no me está escuchando y el resto tampoco me está escuchando. Aló. Sí, brother, sí, escucha. Ah, bueno, Santiago, ¿ya escuchas? Ok, Santiago, parece que tienes, bueno, que el corte de audio es un problema tuyo, que ya espero que se haya resuelto. Si no me cuentas, a ver. Pero bueno, entonces, muchachos, empecemos a responder estas preguntas. Si creen que para este, bueno, listo, Santiago. Si creen que para este es verdadero o falso, si creen que para este caso es verdadero o falso, para cada uno. Y ya miramos sus respuestas. Eh, yo me imagino que los que ya terminaron fue porque los hicieron antes de llegar a clase, que era lo que había que hacer muy bien. En este momento tenemos 21, 20 conectados. Vamos a saludar a los que llegaron al final. Está Carlos Daniel, buenos días. Don Alejandro, buenos días. Juan José, buenos días. Hacen,
Buenos Buenos días. días. Bueno, ya hay varios que han terminado, bastantes. Vamos a ir uno por uno aquí. Entonces, la primera pregunta era esta, era ¿cuál sería el valor de verdad de la siguiente fórmula? A, entre paréntesis de A. Y dijimos que A significaba ser azul. Y la A minúscula, pues es la A minúscula que está aquí, que es esta. Entonces la pregunta es, ¿esa A minúscula es azul? Resulta que sí, es un círculo azul. Lo importante es que es azul. O sea que el valor de verdad de esta fórmula debería ser verdad, porque en este modelo eso es verdad. Si la A fuera este rojito, entonces diríamos falso, pero como es ese azulito, habría que decir verdadero. Entonces, verdadero. Ya miramos las respuestas de ustedes. Para la segunda, bueno, miremos esta primero. Entonces, la mayoría respondió verdadero, pero algunos respondieron falso. Eh, no sé, no sé la razón por la que respondieron falso, pero ya vamos a explicar por qué da verdadero, a ver si eso les resuelve por qué no está bien que hayan respondido falso. La fórmula A de A lo que dice es eh, lo que represente la constante A es azul. La constante A, según este modelo, representa un circulito azul. O sea, lo que representa la constante A es azul, es verdad. Y por eso hay que responder verdadero. Porque recuerden que en un modelo, intuitivamente lo que uno va a interpretar son los símbolos de constante. Entonces aquí el símbolo de constante A está interpretado con este azulito, el B con este verdecito. Este señor no tiene nombre, o sea que no está asociado a ningún símbolo de constante, pero sí existe en el modelo, es un objeto del modelo y es rojito. Eh, ¿Y qué más podría haber en el modelo? Podría haber cuadrados, pero pues no, aquí en este caso no había cuadrados en este dibujo, pero podría haber cuadrados. Entonces, por eso A de A ¿cómo se llama? Verdadero. Vamos al segundo. El segundo era, primero, vamos al segundo. El segundo es este, que pregunta si esta frase será verdad o será falsa. Entonces, esta frase tratemos de leerla con la intuición que le dimos al existe. Entonces, hay algún elemento, un objeto del modelo tal que. Entonces, como es el existe, dijimos que intuitivamente el existe lo íbamos a interpretar como exista un X que cumpla el predicado antes del dos puntos y el predicado después del dos puntos. Entonces, que exista un X que cumple el predicado antes del dos puntos, ¿hay algún X que sea rojo? Entonces yo diría que sí, aquí hay un X que es rojo. Sí, lo estoy señalando aquí con el ratón. Ahora, y, y ese mismo X cumple el predicado de la segunda parte. Entonces la segunda parte diría que X cumple con U, o sea, U es el cuadrado, o sea, X es un cuadrado. Resulta que no, que este rojito no es un cuadrado. Ya miro lo que me están preguntando aquí. Los dos puntos van a terminar siendo como una implicación a la X heráldica cuando lo defina formalmente van a terminar siendo. Depende, con el existe van a significar una conjunción y con el para todo va a significar una implicación. Ya lo vamos a mirar formalmente. Aquí es, si hay alguien que cumpla con el predicado de la izquierda, que es el de R, y a la vez con el de la derecha. Y a la vez con el de la derecha. Es lo que dice aquí. Necesitamos que exista un X que cumpla el predicado de la izquierda y también cumpla el predicado de la derecha. En cambio, cuando es con el para todo, lo que dice aquí es que todos los X que cumplan el predicado de la izquierda cumplan también el de la derecha. O sea que los que no cumplan el de la izquierda no pasa nada. El problema es los que cumplan el de la izquierda deben cumplir el de la derecha, que es diferente a este que dice el que cumpla el de la izquierda también debe cumplir el de la derecha.
Y hay uno que cumple con el de la izquierda y cumple con el de la derecha, es lo que significa esto. Entonces ya vimos que si hay uno que cumple con el de la izquierda, solo hay uno, este circulito rojo. Es el único que cumple con el de la izquierda. Ahora la pregunta, ¿ese circulito rojo cumple con el de la derecha? Entonces, ¿es un cuadrado? No. Entonces, este u de x daría falso. Pero dice falso o es un círculo B. Y resulta que B sí es un círculo. Entonces, esta frase u de x o c de b, falso o verdadero, da verdadero. Por lo tanto, tengo un x que cumple con el de la izquierda y a la vez cumple con el de la derecha. Así no sea el x, realmente el de la derecha fue cierto gracias a que b es un círculo, no a que x sea un cuadrado. Pero en la frase de la derecha decía u de x o c de b, por lo tanto la frase de la derecha es cierta. Entonces yo tendría aquí que si hay un x con el cual se cumple el lado izquierdo y se cumple el lado derecho, por lo tanto, debería responder verdadero. ¿Sí? Miremos qué respondieron ustedes. Aquí hubo bastantes equivocaciones. Me imagino que es porque X no es un cuadrado. Y como X no es un cuadrado, pues ya es una imaginación mía. Como X no es un cuadrado, entonces dijeron, pues no cumple con ser un cuadrado. Y es verdad, este pedacito de esta frase, este pedacito de toda esta frase es falso. Pero la frase es falso o algo, y el algo que queda allí es verdadero. Por lo tanto, la frase completa es verdadera, aunque este pedacito sea falso. Entonces, yo sí puedo encontrar un X que cuando reemplazo este X por ese objeto, el lado izquierdo me queda verdadero y el lado derecho me queda verdadero. ¿Cómo? Con X este circulito. Si cojo X como este circulito, entonces el circulito rojo me queda verdadero. Y el lado derecho me queda, el círculo es un cuadrado, lo cual es falso, o B es un círculo, lo cual es cierto, y entonces esto da cierto también verdadero. Entonces me quedo que con ese X, tanto el lado izquierdo como el lado derecho me quedaron verdaderos. ¿Sí? Si hubiera escogido como X a este señor azulito, por ejemplo, entonces no cumple con el del lado izquierdo, entonces no cumple el existe, porque no cumple el del lado izquierdo, tiene que cumplir los dos. Y si hubiera escogido a este tampoco. Así cumpliera el lado derecho, el lado izquierdo no, entonces no cumpliría con esta frase. El único que hace que esta frase se cumpla es este. Por lo tanto, si hay un X que hace que R de X sea cierto y a la vez U de X o C de B sea cierto, es este señor. Por lo tanto, la respuesta es verdadera. ¿Listo? Si tienen dudas, me preguntan. Y ahora vamos al siguiente. A ver, María. Ya voy a leer lo que me preguntaron aquí. O sea, no entendiste la que acabamos de pasar a José Antonio, ¿cierto? Entonces nos devolvemos un segundo. Aquí nos piden decir si esta frase que está aquí es cierta o es falsa. Entonces, estamos apenas en la intuición de lo que va a significar esa frase. Entonces, para decir lo que va a significar esa frase, lo único que tenemos es este que dice, vea, ¿cómo vamos a interpretar si esta frase es verdadera? Entonces, su valor de verdad depende de que exista un X del doble modelo que cumpla el predicado sí, o sea, el de la izquierda, y cumpla también el predicado fi, o sea, el de la derecha. Entonces necesitamos, José Antonio, de encontrar a alguien aquí que cumpla el predicado de la izquierda y el predicado de la derecha. El predicado de la izquierda es X es rojo. Entonces, de los tres que hay aquí, el único que cumple el predicado de la izquierda es este. Es el rojito, el círculo rojito. Entonces vamos a suponer que nuestro X es este señor rojito que hay ahí. Entonces, que él es rojito, sí. Ahora, la pregunta es, ¿este mismo señor cumple el predicado de la derecha? Entonces, la respuesta es, pareciera que no, pero sí. ¿Por qué? Porque U de X, o sea, este círculo rojo es un cuadrado, entonces la respuesta es, no, eso da falso. Y estamos de acuerdo, da falso. Pero la frase de la derecha, el predicado de la derecha es más largo, es un predicado que es una disyunción.
Y una disyunción es cierta si uno de los dos es cierto, o sea, al menos uno de los dos es cierto, no necesariamente los dos tienen que ser ciertos. Entonces, aunque X no es un cuadrado, B sí es un círculo. Entonces, este predicado se hace verdadero. Cuando yo reemplazo X por el señor círculo, rojito, pues me da falso o verdadero, o sea, me da verdadero. Entonces me quedo que con X, reemplazándolo aquí, R de X da verdadero, con X reemplazándolo aquí, U de X o C de B da verdadero, por lo tanto el predicado de la izquierda da verdadero, el predicado de la derecha da verdadero, y entonces cumplo con esta intuición de que exista un X que cumple el predicado de la izquierda y también el predicado de la derecha. ¿Sí? Ahora, este es un caso, llamémoslo, hecho a la fuerza para que se cumpla a pesar de que X no lo cumpla, para que ustedes se den cuenta que cumplir el de la derecha, o sea, que, no es, que se cumpla el predicado de la derecha no depende solo de quién es el X, depende también de las otras cosas que están allí. ¿Sí? Pero si el X lo encuentro, la cosa funciona, como en este caso. No sé, José Antonio, si eso ya te lo aclara. Ok, entonces pasemos al tercero. El tercero es este caso. Me preguntan si la frase R de A implica U de B es cierta en este modelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice esta frase? Dice A es rojo implica que B es un cuadrado. Entonces, ¿cómo le damos semántica a es rojo implica que B es un cuadrado? Pues, ¿cuál es la semántica de A es rojo? A es rojo, lo voy a mirar en el modelo y resulta que sí. Perdón, A es este. Resulta que no, porque A es azul. Entonces, A es rojo da falso. Entonces, y falso implica cualquier cosa verdadero. Ya no importa ni siquiera si B es un cuadrado, funciona o no. Tampoco funciona, también es falso. Pero falso implica falso si usted mira la tabla de verdad, da verdadero. Por lo tanto, aquí esto también da verdadero. Miremos qué contestaron ustedes. Bastante se dejaron llevar por el falso, porque me imagino que es, me imagino yo, ¿no? Yo solo supongo que es porque A no es rojo, sino es azul. Entonces, como A no es rojo, entonces no puede implicar. Entonces, recuerden que la implicación solo da falso si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Pero si el antecedente es falso, la implicación siempre da verdadero. Eso se interpreta como de una falsedad, se puede deducir lo que quiera. Entonces, de decir que A es rojo, como es falso, se puede deducir lo que quiera. Puedo deducir inclusive que B es un cuadrado. O sea, esto es verdadero en las tablas de verdad de la implicación. Ahora, si esto hubiera sido verdadero, era absolutamente necesario que este fuera verdadero para que la implicación fuera verdadera. Pero como este era falso, no importa cuánto daba esto, esto daba verdadero. Esas son de las propiedades, características de la implicación. ¿Listo? Pasemos al siguiente. Bueno, no me tengan preguntas. Pasamos al siguiente. Entonces, el siguiente es, en el mismo modelo, la frase A de A y B de B. Entonces, ¿qué significaría A de A y B de B? Significaría A es azul y la B, el objeto B, denominado B constante B, es verde. Entonces, A es azul, sí, mírenlo, A es azul. B es verde, sí, mírenlo, B es verde. Por lo tanto, esta fórmula es cierta, porque tanto para que una conjunción sea verdadera, necesito que las dos sean verdaderas y este es el caso. O sea que en este caso habría que responder verdadero también. Vamos a ver cómo lo en este caso ustedes. Algunos pusieron falso, ahí sí no entendí. Porque esta sí es una conjunción y aquí no hay como nada que uno se pudiera, no había trampitas como para no equivocarse. Eh, o sea, esa fórmula es cierta porque A es azul y A es azul y B es verde. El quinto, el quinto dice, no es cierto U de A. Entonces, U es el cuadrado. A es este de aquí, que es un círculo. Entonces, no es cierto que A sea un círculo. Y pues que A sea al cuadrado. Y pues es cierto. O sea, aquí dice A no es un cuadrado y efectivamente A no es un cuadrado. O sea que esta fórmula también debe dar verdadero.
Y ustedes dijeron, sigue habiendo algunos, ojo, no sé si alguien, ¿por qué cree que era verdadero? Si o sea, o es un problema con la interpretación misma, no lo sé. Recuerden que aquí hay dos símbolos de predicados, U y C. U significa ser cuadrado, C significa ser círculo. Y hay otros tres símbolos de predicado, A, R y V pequeña. A significa ser azul, V significa ser verde y R significa ser rojo. Y estamos interpretando estos símbolos, entonces aquí dice no es decir, no, la negación de A es es un cuadrado. Y efectivamente A es un cuadrado, es falso, por lo tanto la negación de A es un cuadrado es verdadero. Es la misma semántica de los operadores binarios y unarios que en la lógica proposicional. Y esta sería la última que había. Decía R de A implica existe X tal que R de X dos puntos U de X. R de A significa A es rojo. De nuevo, A es rojo es falso. Por lo tanto, exista o no exista el X tal que cumple con esto, falso implica lo que sea, va a dar verdadero. Por lo tanto, aquí, sin siquiera mirar la parte derecha de esa implicación, la respuesta es verdadera. Y miremos qué dice aquí. ¿Sí? Aquí de nuevo, varios se dejaron confundir porque la parte izquierda de la implicación es falsa. Y cuando la parte izquierda de una implicación es falsa, ya no importa cuánto da esto, eso da la implicación completada verdadera. ¿Sí? Aquí existe un X que sea rojo y a la vez sea cuadrado, pues va a dar falso. Estoy de acuerdo porque no hay un X que sea rojo, el único posible es este, y que a la vez sea cuadrado, no hay. Entonces, esta se interpreta como falso. En eso estamos de acuerdo. Pero falso implica falso, termina siendo verdadero. Entonces, digamos, la trampita que hay ahí o la, el detalle que había que tener en cuenta para contestar que era verdadero y no falso. Ese es nuestro primer modelo. Entonces, esperemos que con nuestro segundo modelo, ese era como el ensayo. Entonces, ahora esperemos que con nuestro segundo modelo nos vaya mucho mejor. ¿Cuál es nuestro segundo modelo? Nuestro segundo modelo es este, entonces volvemos a Sócrates y voy a lanzar la prueba con el segundo modelo, que también les dije que lo hicieran en la casita. Entonces, y entonces ya deben poder empezar. Hay de nuevo 6 preguntas sobre el modelo para que ustedes me respondan una por una. Falsa es verdad de la fórmula. Teniendo en cuenta todo lo que nos pasó ahorita, entonces ojalá logremos responder muchísimo mejor. Mientras tanto, saludo a los últimos que llegaron: José Antonio, ¿cómo le va? Karen, Juan José e Iván. Muy bienvenidos a clase.
Tenemos 19 conectados aquí, de los 23 conectados a la clase. Recuerden que si no pueden conectarse a este, pues es bueno que por lo menos hagan ejercicio y se miren si sus respuestas coinciden con las que estamos dando aquí, porque el objetivo de toda esta interacción en forma de taller es resolver dudas e inquietudes que vayan teniendo ustedes. En estos momentos estamos tratando de formarnos una idea intuitiva de qué significan ahora, qué significan las cosas nuevas que hay aquí, que son los predicados, el para todo y el existe. Porque el resto ya lo conocíamos de la lógica proposicional. La negación, la disyunción, la conjunción, la implicación y la equivalencia, ya su significado lo sabemos de la lógica proposicional. Lo nuevo es el para todo y el existe, y es lo que estamos tratando de entender informalmente para luego pasar a formalizar. Bien. Bueno, muchachos, entonces, ya casi todo. Hasta el 3 van muchos, pero el 4 en adelante todavía les falta bastantes. Bueno, vamos a empezar a responder el mío y ahí vamos viendo. Entonces, la primera pregunta era esta. Tengo este modelo. Entonces, fíjense que en este modelo, por ejemplo, aquí ya no hay símbolos de constante, porque no las pusimos allí, pero no hay símbolos de constante. ¿Cuál sería el valor de verdad de las siguientes fórmulas? Entonces, la fórmula dice, existe x, r de x. Ah, bueno, entonces es muy importante recordar que cuando no aparece el dos puntos y esas cosas, acuérdense que es una abreviación. Esta fórmula sería una abreviación. Voy a escribir el existe con la E así porque no tengo cómo escribirlo. Recuerda que esta fórmula es una abreviación de existe x. Cuando no aparece el dos puntos y esto, entonces es como si estuviera el palito true y el dos puntos implícitamente ahí. O sea, existe x, palito true, dos puntos r de x. Cuando una fórmula existencial es cierta, según la intuición, dice, si hay un x que cumple el predicado de la izquierda y a la vez el predicado de la derecha. El predicado de la izquierda es true, o sea, así no esté aquí explícito, el predicado de la izquierda es true. Y ese siempre se cumple. Entonces, por eso sobra, si no hay ninguna condición sobre el de la izquierda, entonces, pues no lo pone uno, eso significa no tengo condición, cualquiera lo cumple. Entonces, aquí lo que me están preguntando es si existe alguien que cumple el predicado de la derecha. En este caso, el R de X es el predicado de la derecha. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí es, ¿existe alguien que cumple el predicado de la derecha? Es decir, alguien que sea rojo. Y pues la respuesta claramente es sí, aquí hay un señor que es rojo. Luego, la respuesta debería ser verdadera. Miremos aquí en sus respuestas. Hubo alguno que contestó falso. Solo uno, yo creo. El 5% de 20 es uno. ¿Sí? Pero digamos, está claro en la gráfica que existe una figura roja y en efecto hay en el universo un círculo rojo, por lo tanto la expresión es verdadera.
Si quien puso falso le quedó claro, y si no, también puede preguntar y decir, profe, pero yo no entiendo por qué yo puse falso por tal razón, y podemos tratar de entender sus razones. Eh, Puede ser por una mala interpretación. Si fue por una mala interpretación, pues ya está claro que aquí lo que preguntan es si existe un X, o sea, una figurita cualquiera que sea roja, y la respuesta es sí. Vamos a la segunda. La segunda decía, dígame sobre esta frase, para todo X tal que R de X dos puntos C de X. Entonces recuerden cuál va a ser el significado del para todo. Es muy importante. El significado del para todo es cuando es cierto un para todo. Dice, su valor de verdad depende de que todos los X que cumplan el predicado de la izquierda cumplan también el predicado de la derecha. Todos los que cumplen el predicado de la izquierda cumplan el de la derecha. Entonces, ¿cuáles X aquí cumplen el predicado de la izquierda? El predicado de la izquierda es ser rojo. Entonces, de todos los que hay aquí, el único que cumple con ser rojo es el circulito rojo. El otro no. Es el circulito rojo, el otro no. Entonces dice, todos los que cumplan que son rojos deben cumplir que son círculos. Y efectivamente, en esta figura, todos los que son rojos son círculos. No dice que todos los círculos son rojos, no. Todos los que son rojos son círculos. Y entonces eso es verdad, porque no hay sino uno. Si hubiera varios rojos, tocaría mirar que cada rojo fuera un círculo. Y si había un rojo sin círculo, pues sería falso. Entonces, como todos los rojos son un círculo, entonces la respuesta es verdadera. Algunos de ustedes pusieron falso. Imagino yo, ya es imaginación, a menos que me quieran decir y contarme por qué pusieron falso, si es imaginación mía. Imagino yo, es porque no es cierto que todos sean rojos, pero usted aquí no dice que todos son rojos, eso es lo importante. Aquí dice es que todos los que sean rojos deben ser círculos. Esa es la semántica de este para todo. Todos los que sean rojos deben ser círculos. Alguien preguntaba si era una implicación, entonces eso es. Rojo implica círculo, es lo que dice aquí. Para todos los X, rojo implica círculo. Entonces aquí este es rojo, implicó círculo. Y es todo lo que hay que mirar, que todos los rojos implican círculo. Aquí hay gente que no es roja, sí, hay azules, pero aquí no dice nada que los azules, que no pueden ser azules, dice simplemente los que sean rojos deben ser círculos. Esa es la interpretación de esta fórmula. Por eso da verdadero, me imagino que como había alguno azul, pusieron que no todos son rojos, pero es verdad, no todos son rojos, pero ahí no dice que todos tengan estos rojos. Dice todos los que sean rojos tienen que ser círculos. Pasemos a la tercera. La tercera decía, existe X tal que B de X de X. Entonces recordemos el significado del existe. Un existe es cierto si existe un X en el universo que cumpla el predicado de la izquierda y a la vez cumple el de la derecha. Aquí ya no es implicación, es que cumplan los dos al tiempo. Esa es la diferencia. Hay una diferencia entre para todo y el existe. En el para todo hay una implicación metida. Todos los que cumplen en la izquierda cumplen en la derecha. En el existe hay es una conjunción. Hay uno que cumple en la izquierda y también el de la derecha. Entonces, existe un X que sea verde y círculo, es lo que dice aquí. Entonces miramos aquí, ¿existe un X que sea verde? No, no hay X verdes. O sea, ya no tenemos ni siquiera uno que cumpla con ser verde. Pues con ser círculo sí hay unos que cumplen con ser círculo, pero no cumplen con ser verdes y círculos. Entonces, este da falso. Este da falso. Y aquí que pusieron, la mayoría puso que daba falso, pero algunos pusieron que daba verdadero. Algunos pusieron que daba verdadero, pero no había ninguno que fuera verde y ahí pedía que existiera menos uno que fuera verde. Entonces, cuidado con la semántica del para todo y del existe. Miremos este cuarto. Este cuarto dice, no, la negación de para todo X, no R de X. Entonces, empecemos, voy a volver aquí. Voy a volver aquí para escribir este. Entonces, empecemos por, es un no, la negación de algo.
Listo. ¿Qué va a negar? Va a negar un para todo. Voy a ponerla A al derecho porque no tengo como la resta. Para todo X, no hay dos puntos ni esto. Entonces quiere decir que ahí hay un así, true, dos puntos. Y después viene ahí adentro una negación. El de la derecha es negación de R de X. Ese es el predicado. Entonces, primero que todo es la negación de lo que de aquí. Entonces tenemos que analizar, ¿qué da esto? Y si esto da verdadero, lo negamos y da falso. Y si esto da falso, lo negamos y da verdadero. Entonces vamos a analizarlo de adentro. Para todo X, true implica tal cosa. Entonces, todos los X que cumplan con true deben cumplir con no ser rojos. Ahora, todo X cumple con true. Luego, entonces está diciendo que todos los X deben cumplir con no ser rojos. Entonces, uno mira la gráfica y todos los X no son rojos. O sea, este X cumple que no es rojo, que no es rojo. Pero este X de aquí no cumple que no sea rojo. Entonces, o sea, este señor no es rojo. Pero este señor no cumple con no ser rojo. Luego, no es cierto que todos los X cumplan con no ser rojo. Por lo tanto, este de aquí es falso. Y si esto es falso, entonces la negación de falsedad verdadera. Entonces, en este caso daría verdadero. Miremos cómo les fue. De nuevo, pareciera que fueran los mismos que responden correcto y los mismos que responden incorrecto. Creo, o sea, yo voy percibiendo que hay un problema con la interpretación de qué significa el existe y el para todo. Y es importante y ojalá hoy vaya quedando claro, primero informalmente y ahorita formalmente, cuál es la interpretación del existe y cuál es la interpretación del para todo. Son los nuevos, ¿no? Entonces, pues tiene sentido de que tengan problemas con eso porque son nuevos y hay que entenderlo. Vale, el quinto. Quinto dice, para todo X, de nuevo no hay true, lo que dice que todos los X que cumplen con true, o sea, todos cumplen con lo de la derecha. Cumplen, ¿qué es lo de la derecha? Que X es rojo y X es círculo. Entonces dice, todos los X son rojos y círculos. Entonces yo miro para este X, es rojo y es círculo. Pero este X, a pesar de ser círculo, no es rojo, es azul. Por lo tanto, no es cierto que todos los X sean rojos y círculos. Hay algún X, hay algunos que no son rojos y círculos, como este señor de aquí. Este no es rojo y círculo, es círculo, pero no es rojo. Por lo tanto, no es rojo y círculo a la vez. Por lo tanto, este es falso. Uy, aquí sí hubo muchos más engañados. De nuevo, si me quieren decir por qué pensaron que verdadero, me lo dicen. Para ver o si salieron de la confusión, pues perfecto. Y si no, pues para tratar de salir de la confusión. La fórmula era todos los X que cumplan con true, o sea, todos, son rojos y círculos. Y fíjense que aquí hay X que son rojos y círculos, pero hay X que no son rojos y círculos, o sea, no todos son rojos y círculos, por lo tanto, esta expresión no es cierta para todo X, por lo tanto, es falsa, porque para que sea cierta, tiene que ser cierta para todos. O sea, el primero tiene que ser rojo y círculo, y el segundo tiene que ser rojo y círculo, y si hubiera 10 elementos aquí, cada uno tiene que ser rojo y círculo, y si no es así, entonces no está bien. Profe, No, yo tengo una pregunta. dale. Eh, Ahí el i se puede obviar, ¿no? Solamente con los dos puntos igual tendría el mismo significado, por lo que significa el para todo. No, Espérate un bien. segundo, yo miro bien. Tú dices aquí el i se puede obviar, y ¿qué ponemos en lugar del i? Los dos puntos, o sea, si podríamos quitar Entonces, ese paréntesis de afuera y los dos muy buena puntos. pregunta. Espérate un segundo. Entonces, muy buena pregunta. Entonces, espérate un segundo. Tú dices que esta fórmula es lo mismo que si yo pusiera, de nuevo cojo la A al derecho porque no tengo la A al revés aquí a la mano. AX, palito, R de X, dos puntos, C de X. Si esta es tu pregunta, si es lo mismo que Sí, esto. eso es lo que, según lo que yo entendí, lo que significa el para todo, yo diría que sí, pero pues. Entonces, la respuesta, José Luis, es no. No, porque lo que significa el para, si esta fuera la frase, esta frase, ¿cómo se lee?
se dice, todos los X que sean rojos deben ser círculos. Pero no dice nada sobre los que no son rojos. Esta frase dice, todos los X son rojos y círculos. Todos. Esta dice, todos los X que sean rojos son círculos. No dice nada sobre los que no sean rojos. O sea, esta frase sí es cierta en ese modelo. Todos los que son rojos, solo hay uno, es un círculo, es verdad. Pero esta frase no es cierta porque todos los X no son rojos y círculos a la vez. Este señor no es rojo y círculo a la vez. Es círculo, pero no es rojo. No sé si me explico, José Luis. O sea que el 2 puntos, porque, o sea que esto no es lo mismo que esto. Sí, entonces, ¿a qué sería? Entonces voy a coger la anotación que hace Alexis, un segundo, le dicen Alexis, un segundo, voy a mover esto. Si esta fuera mi frase, esta frase sin el 2 puntos, después vamos a ver, va a ser equivalente a esta frase para todo X sin el 2 puntos, va a quedar R de X implica C de X. O sea, este 2 puntos, cuando yo lo pueda quitar, lo voy a reemplazar. Voy a pasar este predicado aquí a este lado derecho, pero lo paso con una implicación. Vamos a ver por qué. Pero esa es la correcta. Entonces, por eso, fíjense que ya este es bien diferente a este, porque aquí hay una implicación y aquí hay una conjunción. ¿Sí, José Luis? Entonces, el 2 puntos sí tiene un significado y en el para todo es de implicación, si quieren verlo así. Es como los que cumplen con R, entonces cumplen con C, mientras que en el existe es, hay alguien que cumple con R y cumple con C. ¿De acuerdo, José Luis? Sí, No sé profe, muchas gracias. si te aclaré. Bien. Y la última, era esta. Existe un X, de nuevo fíjense que no está el palito ni el 2 puntos, luego entonces existe un X que cumple con true, que son todos, y tal que también cumple con el del lado derecho. Entonces el del lado derecho sería B de X implica C de X. O sea, existe un X tal que si es verde, entonces es círculo. Entonces, miremos a ver, por ejemplo, aquí me dicen dos posibles X, que es este señor de aquí o este señor de aquí. O sea, este círculo azul o este círculo rojo. Pues si ese X fuera este señor azul, esto diría, eh, es verde implica que el azul es verde, implica que el azul es círculo. Bien, entonces, pero el señor no es verde, no es azul, es verde. Por lo tanto, esto es falso. Pero falso implica cualquier cosa verdadero. Por lo tanto, el señor azul cumple con que si fuera verde, entonces sería círculo, porque como no es verde, entonces falso implica cualquier cosa. O sea, y el señor rojo también cumple con esta frase. O sea, lo increíble aquí es que esto va a dar verdadero porque no se contradice con nada. A ver, voy a explicar. Te voy a explicar mejor aquí. Entonces, la pregunta aquí es, ¿hay alguien que si es verde entonces es círculo? ¿Hay alguien que cumple con que si es verde es círculo? Entonces, la respuesta aquí sí hay. Por ejemplo, este señor. Este señor cumple con esta frase. ¿Y pero por qué cumple con esa frase? ¿El señor es verde? No. ¿El señor es círculo? Sí. ¿Falso implica verdadero? ¿Es verdadero? Sí. Entonces, esta frase es verdadera para este señor. Miremoslo para este señor. ¿El señor es verde? No. Falso. ¿El señor es círculo? Sí. ¿Falso implica verdadero? Verdadero? Sí. Entonces, también el señor, también esa frase se cumple para esto. O sea, no solamente existe un X, todos los X que hay ahí cumplen mucho. Si hubiera habido un para todo, también era cierto.
todos los X que hay en este modelo cumplen con que si es verde, entonces es círculo, porque no hay verdes, no hay nadie que no cumpla con eso. Para que eso no cumpliera, tendría que haber un círculo aquí que fuera, para que esto no cumpliera, tendríamos que tener un círculo aquí. No, para que, si hubiera puesto esto, suponiendo que esto es un círculo, no una elipse, pues, si hubiera puesto eso, también se cumple. ¿Por qué también se cumple? Porque si es verde, hay uno que si es verde es círculo. O sea, también, este es verde. ¿Cómo no se cumpliría eso? Yo necesitaría es más bien, necesitaría es uno de estos, pero de color verde. No sé por qué ese verde fue así, ese verde, bueno, no importa. Bueno, es un cuadrado, un círculo, un cuadrado verde. Entonces, aquí hay alguien que es verde y que no es círculo, o sea que, eh, pero no, pero aquí no, aquí sigue habiendo alguien que cumple con eso. No, para que esto no se cumpliera, no es suficiente eso, porque aquí hay alguien que cumple con que si es verde es círculo, este señor. A este también cumple con que si es verde es círculo, este señor. Luego, para que no se cumpliera esto, necesitaríamos la negación de esto, que no existieran X que sean verde eran círculos. O sea, si yo tuviera un mundo donde todos fueran cuadrados, verdes, por ejemplo, no funcionaría. O sea, sí, Jason, cualquier cuadrado que no sea verde, no, cualquier cosa que sea verde que no sea círculo, incumple con esto. El problema es que aquí pide, hay alguien que cumple con esto. Y si yo no saco a este señor o no saco a este señor del dibujo, ellos ya cumplen con esto y aquí hay un existe. Entonces, con que haya uno que cumple, todo cumple. O sea, la negación de esto sería que todos los X que existieran ahí no fueran verdes, fueran verdes y no fueran círculos. O sea, un dibujo en el que solo hubiera cuadrados verdes incumpliría con esto. Pero si hay otra cosa que no sean, si hay otra cosa verde, si hay otra cosa que no sea verde, eso inmediatamente eh, hace que esto se cumpla. ¿Listo? Bueno, esa es como la idea del para todo. Entonces, fíjense que el para todo y el existe tienen su dificultad, o más bien tienen su especificidad y hay que entenderla bien para uno poder pronunciarse sobre la verdad o la falsedad de... yo no terminé esta. Aquí hay que responder que esto es la verdad. ¿No? ¿Y ustedes que respondieron? Me imagino que aquí hay hartas equivocaciones. ¿Mm? Bueno, entonces simplemente para mostrarles que este concepto de modelo no es tan... uh, no, el concepto de modelo no, el concepto de modelo es fácil, es un dibujito donde yo digo cómo se interpretan los símbolos de predicado, los símbolos de constante y esas cosas. Pero, eh, pero, pero también está la interpretación de los existes y para todos, que es donde hay que tener cuidado. Hay otro ejercicio que ya para la casa, creo, que era este. Y este ya es otro, ya no es con cuadraditos rojos y verdes, sino otro. Entonces vamos a hacer ese también. Voy a dejar de grabar y voy a volver a grabar como para que no quede tan pesado ese video tan largo.